Buenos días, profesora. Mi grupo y yo vamos a hablarles sobre lo que es el tejido nervioso. Mi compañera Valentina Rodríguez, Jennifer Balsa, Rinet Eulasio, Alexandra Ortega, Luisa Araujo, Ariadna Villalobos y mi persona, Ashley Montilla. El tejido nervioso. El tejido nervioso es un conjunto de células especializadas que se encargan de formar el sistema nervioso. Este integra y controla los diversos sistemas del organismo y también permite que el organismo pueda estar expuesto hacia los medios externos. Generalidades. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, cuando lo dividimos de manera anatómica. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Este se puede encontrar ubicado en la cavidad craneal y el conducto vertebral. El sistema nervioso periférico, por su parte, está compuesto por los nervios espinales, craneales y periféricos. Este envía impulsos desde el sistema nervioso central, nervios motores o eferentes, hacia los nervios sensitivos y aferentes. Los conjuntos de somas neuronales que se encuentran por fuera del sistema nervioso central son denominados ganglios. Desde el punto de vista funcional tenemos los componentes sensoriales y los componentes motores. Los componentes sensoriales o aferentes son quienes perciben el estímulo y los transmiten hacia los centros superiores para así poder controlarlos. Tenemos a los componentes motores o eferentes, que estos son quienes parten del encéfalo o de la médula espinal y llevan un estímulo hacia los órganos eferentes, como pueden ser el músculo liso, músculo cardíaco, músculo esquelético y las glándulas. Componente motor del sistema nervioso. Se divide en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático. Este sistema es quien envía impulsos hacia las células del músculo esquelético por medio de una única neurona, y esta lo hace por medio de un control voluntario. El sistema nervioso autónomo. Este está compuesto por partes autónomas del sistema nervioso central y del periférico. Este tiene una inervación involuntaria, motora o eferente hacia el músculo liso, el sistema de conducción cardíaca y las glándulas, así como también posee una inervación sensorial o aferente hacia las vísceras. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El simpático es cuando el cuerpo se encuentra en un estado de alerta. Lo que hace es que él regula la frecuencia cardíaca y la respiración para cuando el cuerpo se encuentra en mucho movimiento excesivo. También tenemos el parasimpático, que es cuando el cuerpo se encuentra en un estado basal de relajación. Este también regula la frecuencia cardíaca y la respiración para que el cuerpo se encuentre, por así decirlo, en un estado normal. Otro componente que se considera como el tercer componente del sistema nervioso autónomo es la división entérica. La división entérica inerva el tubo digestivo y su secreción. Esta se comunica con el sistema nervioso central por medio de las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Esta puede poseer una función involuntaria o distinta a la de sus otras dos divisiones, de manera individual. Histogénesis del tejido nervioso. Se desarrolla a partir de la placa neural, la cual procede el ectodermo dorsal. Luego esta se invagina y se forma el surco dorsal, que después se cierra y este da lugar al tubo neutral primitivo, cuya luz se observa para constituir lo que va siendo el canal ependinario. De los extremos dorsales y laterales llegan a surgir las crestas neuronales, cuyas células dan origen a los elementos que conforman las estructuras y los órganos del sistema nervioso periférico. La pared del tubo neural se integra con células neurogerminativas,
que se diferencian en células neuroepiteliales situadas en la capa media para conformar dos líneas celulares, que son los neuroblastos y los espongioblastos libres. Composición del tejido nervioso. El tejido nervioso está compuesto por dos grupos celulares diferenciados, como son las neuronas y las células de sostén. Las neuronas son células nerviosas que varían de tamaño, como son las más pequeñas de 5 milímetros y las más grandes de 150 milímetros del organismo. Ellas se encargan de enviar información al sistema nervioso central y conducirla desde este. Ellas están especializadas para recibir estímulos de otras células y conducir impulsos nerviosos hacia otras partes del cuerpo mediante sus evaginaciones. Es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por alrededor de 10 millones de neuronas, las cuales varían de forma y tamaño en comparación a otras células. Ellas se pueden caracterizar en tres categorías, como lo son. Categorías generales: se caracteriza por las interneuronas, que son aquellas que se pueden llamar neuronas intercalares, que forman una red de comunicación e integración entre las neuronas sensitivas y motoras. Se dice que alrededor del 99,9% de las neuronas pertenecen a esta red integradora. Las neuronas aferentes son aquellas que se encargan de enviar los impulsos nerviosos desde los órganos receptores hacia el sistema nervioso, y las eferentes son aquellas que envían los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso. Clasificación de las neuronas. Entre la clasificación tenemos las neuronas multipolares, que son aquellas que tienen uno, dos o más axones. El recorrido del impulso va desde las dendritas hacia el soma y luego hacia el axón, o desde el cuerpo neural hacia el axón. Se dice que las partes receptoras de estas neuronas es la dendrita y el soma neural. Luego seguimos con la bipolar, que es aquella que solamente posee una dendrita y un axón. Están asociados con los receptores del gusto, el olfato, del oído y el equilibrio. Es aquella neurona que tiene una lenta regeneración. Luego seguimos con la unipolar, que es aquella que solamente posee una prolongación, que es el axón. Se divide en dos ramas axónicas, las cuales una va hacia la periferia y el otro conecta con el sistema nervioso central. Es aquella que se encarga de conducir los impulsos. La sinapsis. Las neuronas poseen la capacidad de comunicarse entre sí con sus órganos diana, tales como glandulares y musculares. Entre ellas se conectan a través de prolongaciones, formando así la sinapsis. Entre ellas se pueden clasificar según su estructura, tanto axodendríticas, axosomáticas, axoxónicas y axoespinodendríticas. Las neuronas se comunican con otras neuronas, formando así las células. También son uniones especializadas entre las neuronas que facilitan la transmisión de impulso desde una neurona presináptica hacia otra prosináptica. La axodendrítica, que se encuentra en el sistema nervioso central, posee fibras dendríticas que también están asociadas con lo que es la memoria a largo plazo y el aprendizaje. Las axosomáticas, estas se forman a partir de axones con otros axones, el axón de una neurona presináptica hasta el axón de una prosináptica. Las axosomáticas, estas se inician a partir de los axones y el soma desde el axón de una presináptica hasta el soma de una prosináptica. Los neurotransmisores son sustancias químicas en el cual ayudan a la formación de las neuronas, tales casos como los tejidos no neuronales, que vienen siendo los tejidos esqueléticos. Los neurotransmisores también se pueden dividir en excitadores e inhibidores, como acetilcolina, glutamina, serotonina, GABA, glicina y dopamina. Las sinapsis también se pueden dividir según la clasificación, que depende del mecanismo de producción, tal es el caso como la química y la eléctrica.
La química es la conducción de impulso que se logra mediante la liberación de sustancias químicas neurotransmisores desde las neuronas presinápticas. Las neuronas y emisores luego se difunden a través del estrecho espacio intercelular que separa las neuronas presinápticas o neuronas prosinápticas o células dianas. Las sinapsis químicas también son las más comunes en el cuerpo, son liberadas por las neuronas presinápticas que contienen vesículas sinápticas, tienen neurotransmisores y estos son volcados a las hendiduras sinápticas y actúan sobre receptores que están localizados en la membrana prosináptica. La sinapsis eléctrica, estas sinapsis son las que son comunes en los vertebrados, continuamente hendiduras que permiten el movimiento de iones entre las células y en consecuencia permite la propagación directa de una corriente eléctrica a otras. Estas sinapsis no necesitan neurotransmisores para cumplir su funcionamiento. La conducción del impulso nervioso bidimensional en los humanos podemos encontrarlas en los músculos lisos y cardíacos. Células de sostén del sistema nervioso. La glía. La glía son aquellas células nerviosas que acompañan a las neuronas. Esto se divide según el sistema nervioso central en glía central y por el sistema nervioso periférico en glía periférica. Las células neurogliales son al menos 10 veces más abundantes que las neuronas. Estas, a pesar de que no tienen la capacidad de transmisión de impulsos nerviosos, tienen una función importante que es la de sostener y proteger a las neuronas, envolviéndolas a las dendritas, al soma y a los axones. Estas, además, a diferencia de las neuronas, pueden sufrir divisiones celulares. Glía periférica. La glía periférica comprende a las células de Schwann, a las células de satélite y a otra gran variedad de células que están asociadas con órganos o tejidos específicos, como por ejemplo la glía terminal de Loglia, que es aquella que se asocia con la placa terminal motora. Está la glía entérica, la cual se asocia con los ganglios ubicados en el tubo digestivo, y las células Müller en la retina. Las células de Schwann, estas producen una capa abundante de lípidos denominadas vainas de mielina, que son estas que se pueden observar aquí. Estas recubren al axón y tienen la función de aislar y de evitar que se disminuya la intensidad de la velocidad del impulso eléctrico. Por lo tanto, facilita su transmisión de alta velocidad del axón. El nódulo de Rambier es el que se puede observar aquí, es el espacio entre las células de Schwann o las dos vainas de mielina. Este espacio lo que hace es que permite que se regenere el impulso eléctrico, haciendo que la propagación de este impulso sea más rápido y veloz y sea más eficaz. Pásalo. Células satélites. Estas están ubicadas solamente en los ganglios periféricos, que son los cúmulos de zonas neuronales. Son estas que se pueden observar aquí. Estas es lo que se encargan de establecer y mantener un microentorno controlado alrededor del ganglio. Estas permiten un aislamiento eléctrico y el intercambio metabólico. Estas, al igual que las células de Schwann, tienen funciones similares, pero solo que esta no produce mielina. Esta también sirve como célula madre de fibras musculares, es decir, regenera el tejido muscular. Glía central es el conjunto de células que se encuentran en el sistema nervioso central, en el encéfalo, cerebro, tallo encefálico, cerebelo y médula espinal, las cuales desempeñan funciones distintas. Los astrocitos son aquellas células de sostén, tanto físico y metabólico, para las neuronas del sistema nervioso central. Estas regulan el paso de sustancias y colaboran en la nutrición de las mismas. Asimismo, cumplen la función
de modular las actividades de la neurona. Poseen dos prolongaciones mayores, las cuales son denominadas vía epineural, que es la que rodea al axón, y la vía perivascular rodea los vasos sanguíneos y se encarga de transferir lo que es las moléculas e iones desde la sangre hacia las neuronas. Es importante señalar que los astrocitos no son aquellas células que se encargan de la producción de la mielina, pero se dividen en dos tipos. Los astrocitos protoplasmáticos son aquellos que se encuentran en la parte externa del encéfalo, es decir, en la sustancia gris, y cumplen la función de nutrir las neuronas y los somas neurales. Y los astrocitos fibrosos se encuentran en la parte interna del encéfalo, es decir, en la sustancia blanca, y poseen menos evaginaciones. Estos son más largos y rectos y son los encargados de revestir los axones de la neurona. Entre las funciones que obtienen los astrocitos son las siguientes: retiran moléculas acumuladas como iones y neurotransmisores, reparan daños en el sistema nervioso central, liberan glucosa para nutrir las neuronas de la corteza cerebral, participan en el desarrollo de la barrera hematoencefálica junto a las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Los oligodendrocitos es la célula responsable de la producción de la mielina. Esta posee proyecciones alargadas, las cuales se encuentran extensas por todo su cuerpo celular. Tiene un núcleo pequeño, el cual está rodeado por un halo de citoplasma rico en poliribosomas y por el retículo endoplasmático rugoso. Estas células también se encuentran en mayor cantidad en la sustancia blanca, porque esta podemos conseguirla tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris. Y, como lo dije anteriormente, son las encargadas de la producción y de contener la mielina en el sistema nervioso central. La microglía es una célula pequeña con núcleo alargado, la cual es escasa de citoplasma. Esta se encuentra tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris y provienen de la médula espinal y son conocidas como macrófagos, ya que se incluyen en el sistema fagocítico mononuclear. Entre sus funciones tenemos las siguientes: fagocitan residuos y células dañadas, confieren protección frente a la infección por virus, microorganismos y la invasión tumoral, y presentan antígenos y a su vez secretan citocinas. Las células ependimales son células cúbicas que se encuentran de manera central, las cuales se encargan de revestir los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Estas células tienen como función principal sintetizar y transportar el líquido cefalorraquídeo. Ganglios. Los ganglios son acumulaciones de cuerpos celulares neurales que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Estos desempeñan la misma función, solo que se dividen en tres tipos. Los ganglios sensoriales están asociados a todos los nervios sensoriales que parten de la médula espinal y los nervios craneales. Los que pertenecen a la médula espinal se conocen como ganglios de raíz dorsal, mientras que los ganglios de los nervios sensitivos craneales se les atribuye un nombre especial dependiendo el tipo de nervios. Los ganglios autónomos están localizados en los órganos del tórax, abdomen, pelvis y cabeza. Estos cumplen la función de enviar la información motora que viene desde el centro, la cual recibe lo que es el impulso sensitivo. Los ganglios simpáticos se describen a los ganglios de la cadena simpática paralela a la columna vertebral o a los ganglios colaterales localizados a lo largo de la aorta abdominal. Organización del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se encuentra conformado por nervios periféricos que poseen terminaciones nerviosas especializadas y ganglios que contienen somas neuronales que no se encuentran en el sistema nervioso central. Los nervios periféricos son un haz de fibras nerviosas que se encuentran unidas mediante tejido conjuntivo. Estas se encargan de transportar información sensitiva y motora entre los órganos, los tejidos del cuerpo, el encéfalo y la médula espinal. Tenemos que las fibras nerviosas se componen de un axón y las vainas que lo envuelven. Los grupos de fibras nerviosas se componen de tractos del sistema nervioso central y los nervios del sistema nervioso periférico. Componentes del tejido conjuntivo de un nervio periférico. Como ya sabemos,
La mayor parte del nervio periférico se encuentra compuesta por fibras nerviosas y células de sostén como lo son las células de Schwann. Estas se encuentran unidas mediante tejido conjuntivo que se encuentran organizadas con tres componentes, como lo son el epineuro, perineuro y endoneuro. El epineuro, que comprende del tejido conjuntivo denso y regular alrededor de las fibras nerviosas; el perineuro, que comprende el tejido conjuntivo especializado alrededor del fascículo nervioso; y el endoneuro, que comprende desde el tejido conjuntivo laxo alrededor de las fibras nerviosas. Luego tenemos la clasificación funcional de los nervios. Los nervios se componen de fibras sensoriales o motoras o de ambas. Los primeros, que son llamados fibras nerviosas aferentes, que conducen señales nerviosas desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central para su procesamiento. Luego tenemos las fibras nerviosas eferentes, que parten desde el sistema nervioso central y transmiten impulsos motores hacia los órganos efectores. Luego tenemos los órganos mixtos, que estos son los más frecuentes y están conformados por nervios aferentes y nervios eferentes. Organización del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, ubicado en la cavidad craneal, y la médula espinal, ubicada en el conducto vertebral. Este está protegido por el cráneo y las vértebras, y a su vez rodeado por tres membranas de tejido conjuntivo denominadas meninges. El encéfalo y la médula espinal fluyen esencialmente en el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en las capas internas meningias. Cabe destacar que el encéfalo se subdivide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico, donde este último se conecta con la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal se componen de: en el cerebro, la sustancia gris forma una corteza o capa externa, mientras que la sustancia blanca forma un centro interno o una médula. Sustancia blanca, la cual contiene principalmente fibras mineralizadas acompañadas de fibras no mineralizadas y células de la neuroglía. La abundante mielina que rodea los axones le confiere su coloración blanquecina. Sustancia gris, formada por acumulaciones de cuerpos celulares de neuronas y subdendritas, acompañada de axones no mineralizados. Su color grisáceo refleja la ausencia de mielina. Los somas de las neuronas motoras que inervan el músculo estriado se encuentran en el asta ventral anterior de la sustancia gris. Meninges representan los tres tejidos conjuntivos que rodean la médula espinal y el encéfalo. Estas son tres membranas secuenciales: la dura madre, que es la capa más externa; la aracnoides, que es la capa que se encuentra debajo de la dura madre; y la vía madre, que es una delicada capa que se encuentra en contacto directo con la superficie tanto de la médula espinal como del encéfalo. Gracias.